En las infinitas profundidades de nuestro planeta yacen antiguos misterios esperando ser descubiertos, desde canibalismos hasta sacrificios humanos. He aquí 15 cosas más extrañas jamás encontradas en cuevas. Número 15. Canibalismo en la cueva de Goya. Las excavaciones realizadas a finales del siglo XIX y en el siglo XX en la cueva de Goya, en Bélgica, descubrieron una gran cantidad de huesos de Neandertal y algunas de las herramientas más antiguas. Pero el análisis forense de los huesos reveló un secreto escalofriante: pruebas de canibalismo. Muchos individuos fueron procesados y consumidos deliberadamente por otros neandertales. Los estudios microscópicos revelaron marcas de corte de herramientas de piedra en cráneos, huesos de brazos, tibias y mandíbulas que coinciden con la desarticulación, el descarne y la extracción de médula ósea para el consumo. Las vértebras mostraban claras marcas de corte debidas a la extirpación de los músculos de la espalda. Los huesos de brazos y piernas mostraban signos de haber separado meticulosamente las articulaciones para desmembrar el cuerpo. Los fragmentos de cráneo y las mandíbulas mostraban claramente cortes a lo largo de la base para liberar los músculos de la lengua y acceder a la masa encefálica. En conjunto, las heridas de carnicería reflejan de forma concluyente el desollamiento, desmembramiento y consumo de cuerpos enteros, indicios inequívocos de comportamientos caníbales. Aunque chocante y espeluznante para la sensibilidad moderna, se conocen escenas de canibalismo en numerosas culturas antiguas de todo el mundo. Las explicaciones de su práctica dependen en gran medida del contexto y van desde el comportamiento mortuorio ritual que muestra el dominio sobre los enemigos, a la simple supervivencia nutricional durante la hambruna. En el caso de los neandertales de Goyet, la mayoría de los investigadores proponen que el canibalismo se producía con poca frecuencia y estaba relacionado con la escasez de alimentos durante los duros periodos glaciares. Cualesquiera que fuesen sus razones últimas, sabemos que procesar e ingerir la carne de su propia especie formaba parte intrínseca del comportamiento neandertal. En este sitio, aunque el estómago revuelto. En la actualidad, nuestros antepasados habitaban un despiadado mundo pleistoceno que a menudo exigía drásticas estrategias de supervivencia. Abarcando los extremos del comportamiento humano, las cavernas de Goye ofrecen un portal a nuestra historia primigenia compartida. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. El fuego. Momias. Imagina descubrir restos humanos momificados, carbonizados o reducidos a cenizas. Esto no es una escena de una ejecución popular o de un desastre volcánico, sino la prueba de una antigua y misteriosa tradición funeraria ritual llevada a cabo en cuevas remotas. Este proceso se conoce como las momias Cabayán o momias de fuego. Durante siglos, grupos indígenas filipinos como los Ibaloi y los Calangua siguieron costumbres de momificación deliberada con fuego tras la muerte, guiados por visiones espirituales únicas, enviando a los antepasados al más allá a través de las llamas. El largo ritual mortuorio comenzaba con la extirpación de los órganos abdominales y el lavado y secado del cadáver con utensilios de bambú. A continuación, se colocaba el cuerpo en posición flexionada, como un feto, en una silla mortuoria dentro de un tronco de árbol. Ataúd debajo y encima del cadáver. Se colocaban piedras de río calientes calentadas al fuego para asar poco a poco los restos. El humo de las maderas, que ardían lentamente, escapaba por pequeños agujeros, mientras que el calor desecaba los tejidos durante meses de asado. Este proceso confería a la momia la coloración marrón y negra característica, tanto en el exterior como en el interior de la tráquea y el intestino, a través de los humos penetrantes. Por último, la momia conservada se vestía con atuendos tradicionales y se envolvía en esteras de junco antes de depositarla en una cueva. Se hacían ofrendas de santuario a los ancianos momificados, que eran respetados como espíritus vivos que protegían a los descendientes. Las pruebas arqueológicas datan las momias Cabayán entre los años 1100 y 1400 de nuestra era. Aunque la tradición oral sugiere una antigüedad mayor, se han encontrado más de 300 momias intactas, muchas de ellas con elaborados tatuajes que vinculan a los espíritus, la naturaleza y la comunidad. Su singular tradición funeraria honra las creencias espirituales de Ibaloi, al tiempo que preserva los lazos tangibles entre los vivos y los antepasados.
Las momias Caballán siguen siendo un testimonio inspirador del ingenio y el poder perdurable del patrimonio. Número 13. Hobbit real. En 2003, los arqueólogos descubrieron en la isla indonesia de Flores restos de una diminuta especie humana extinguida que reescribió los conocimientos científicos sobre nuestros primeros antepasados. Hallados en la cueva de Liang Boy, los restos óseos se ganaron el apodo de hobbits por su diminuta estatura. Originalmente denominados Homo floresiensis, estos hobbits descendían probablemente de una población aislada de Homo erectus que quedó abandonada en Flores hace aproximadamente 1 millón de años. El estudio de los esqueletos parciales revela atributos claramente no humanos. Sus cráneos presentan una forma inusualmente plana y un cerebro primitivamente pequeño, similar al de los primeros homínidos. Sin embargo, la anatomía de los hobbits también muestra rasgos propios de humanos más avanzados, como una postura bípeda erguida, manos diestras capaces de utilizar herramientas y molares afilados. Las herramientas de piedra esparcidas por Liang Boys demuestran su capacidad para fabricar armas sofisticadas. A pesar de ser diminutos, los análisis demuestran que eran cazadores consumados que cazaban en cooperación elefantes pigmeos y otras presas de gran tamaño. Aunque algunos sostienen que los restos de los hobbits representan a humanos modernos deformados, la mayoría de las pruebas indican que se trataba de una especie distinta. Sus defensores señalan las numerosas diferencias anatómicas entre sus huesos y dientes y los del Homo erectus. Se sigue debatiendo cómo llegaron a reducir tan drásticamente su tamaño, aunque el enanismo insular explica su estatura. Este descubrimiento amplía el abanico de diversidad que una vez existió entre las distintas especies humanas, revelando las posibilidades que la evolución puede producir con el tiempo y el aislamiento suficientes. Aunque extintos en la actualidad, las huellas dactilares de los auténticos hobbits de Flores existen en el ADN de los australianos modernos. Número 12. La cueva móvil de Rumanía. Nuestro planeta alberga un sinfín de misterios. Bajo su superficie, aislada de la luz solar y del contacto con el entorno exterior. Durante 5,5 millones de años, la cueva móvil de Rumanía ocultó un mundo que conmocionó y asombró a los científicos. Esta cueva fue descubierta en 1986 cerca de la costa del Mar Negro. Durante los trabajos de construcción de una central eléctrica que se aventuraban en su interior, los exploradores se encontraron con una oscuridad perpetua. El oxígeno escaseaba y el aire estaba impregnado de dióxido de carbono, metano y sulfuro de hidrógeno. Según todos los indicios, las cuevas de Mobiel deberían estar desprovistas de vida. Pero una mirada más atenta reveló lo contrario para asombro de los biólogos. La cueva de Mobiel estaba repleta de formas de vida exóticas, como arañas, insectos y crustáceos. Adaptadas de forma única a las duras condiciones, muchas criaturas carecían de ojos y pigmentación. Las paredes recubiertas de baba albergaban esteras de microbios quimiosintéticos que formaban la base de una compleja red alimentaria. Los científicos se dieron cuenta de que la cueva móvil contenía el primer ecosistema totalmente terrestre de la historia. Al no depender de la luz solar, sino de la energía química procedente de la conversión de gases por las bacterias, este hábitat extraño había evolucionado en total aislamiento durante millones de años. Al igual que la peculiar vida que pulula en los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas, los habitantes de Mobile prosperaron en una oscuridad permanente y una química extrema que mataría instantáneamente a las especies de la superficie. Este extraño ecosistema funciona independientemente de la fotosíntesis, una asombrosa proeza de la naturaleza. Aunque hermosa, la atmósfera de la cueva de la película es tóxica para los humanos sin máscaras debido a los altos niveles de sulfuro de hidrógeno. Mucho queda por descubrir en sus profundidades, con más especies extrañas esperando a ser reveladas. Por ahora, la cueva del cine ofrece una visión de la increíble tenacidad de la vida, que prospera en reinos antes considerados inhabitables, ampliando los conceptos de habitabilidad en la Tierra y más allá. Número 11. Crías de dragón. Las extensas redes de cuevas kársticas de Eslovenia son el hogar de una criatura subterránea escurridiza y absolutamente única. El Om, una salamandra acuática parecida a una anguila apodada el pez humano. Ciegos y adaptados a la oscuridad total,
estos pálidos cavernícolas han conservado un curioso aspecto de crías de dragón durante millones de años ocultos en las profundidades de Europa. Con una longitud de hasta 30 centímetros, el Oam habita en estanques de agua dulce y ríos subterráneos dentro de las cuevas. Nunca se aventuran a salir a la superficie. Lucen una tez blanca fantasmal y rasgos neoténicos, incluidas branquias externas plumosas. Con sus ojos diminutos, los Oams son ciegos y utilizan tentáculos sensoriales para detectar presas, permaneciendo en forma larvaria toda su vida. Son criaturas neoténicas, conservando cualidades juveniles como las branquias externas. La esperanza de vida de los Ohm puede superar el siglo. Solo se encuentran en Eslovenia, Italia y Croacia. Los omios están bien adaptados a la vida subterránea. Su carne está impregnada de depósitos de calcio que los protegen de la congelación. Su frugal metabolismo les permite pasar años sin comer. Cuando se reproducen, las hembras ponen hasta 70 huevos. La eclosión es un acontecimiento trascendental, ya que la reproducción de los omios es lenta. Recientemente, más de 20 crías de osesno aparecieron en una cueva eslovena. Para deleite de los investigadores, estos pequeños dragones blancos representan una esperanza para el futuro de los omios. En medio de amenazas como la contaminación y la alteración del hábitat, sus generaciones pertenecen a las profundidades, un hilo vivo que nos une a los mundos perdidos de la Tierra. Número 10. Las catacumbas de París. Bajo las bulliciosas calles de París, yace un reino paralelo y sombrío, que alberga los restos de más de 6 millones de almas. Este es el imperio de los muertos, conocido como las catacumbas de París. Las catacumbas, un osario subterráneo que alberga siglos de huesos procedentes de los cementerios de la ciudad, contienen la tumba más grande del mundo, con interminables pasillos de cráneos y fémures pulcramente apilados. Sus orígenes se remontan a hace más de 1000 años. En la Edad Media, el cementerio central de Les Innocents, en París, se masificó hasta el punto de provocar brotes de enfermedades hacia el siglo XVII. El olor a podrido de las tumbas poco profundas contaminaba barrios enteros. En 1786, las autoridades decidieron cerrar Les Innocents, trasladando sus restos a túneles abandonados bajo las calles de la ciudad. Durante más de una década, procesiones nocturnas de carros con velos negros transportaron los esqueletos a nuevos lugares de descanso subterráneos. Se construyeron raíles para transportar fácilmente los huesos por escaleras hasta antiguas canteras de piedra caliza que se convirtieron en osarios. Los cráneos y los huesos se apilaban meticulosamente siguiendo un patrón. Según la fecha de recogida, las leyendas afirman que las catacumbas albergan los restos de notables como Jean de La Fontaine y Robespierre. Las catacumbas contienen solo una pequeña parte de los túneles subterráneos de París, que abarcan más de 180 kilómetros de longitud. Aunque grupos ilegales de exploradores urbanos, llamados catáfilos, se cuelan con frecuencia en las secciones prohibidas, cerradas desde 1955 debido al vandalismo, el recorrido legal se extiende a lo largo de 8 kilómetros, que contienen solo el 2% de los túneles. Aunque solo representan una fracción de los muertos, las catacumbas se erigen como un macabro pero monumental logro de la arquitectura funeraria, respetando y organizando a innumerables parisinos olvidados que descansan bajo el dinamismo y la vivacidad de la ciudad. Número 9. Un nativo americano momificado. En los primeros meses de la guerra de 1812, se produjo un asombroso descubrimiento que causó conmoción entre la comunidad de colonos locales. Más que un artefacto antiguo, se trataba de los restos perfectamente conservados de una antigua nativa americana, desenterrados en las profundidades de una cueva de Kentucky. Llamada la Cueva de la Sal, esta momia fue encontrada sentada con la cabeza inclinada hacia adelante, en señal de muerte. Su identidad original y sus circunstancias seguían siendo un misterio, pero se especulaba con que había sido una poderosa sacerdotisa o líder de su pueblo. Cuando se corrió la voz de la inusual momia, el terrateniente John Ward la exhibió con entusiasmo como atracción turística en su casa. Décadas más tarde, en 1869, el cuerpo de la mujer fue donado a la Sociedad Médica del Sur de Kentucky, donde permaneció expuesto en la biblioteca de su museo. En la década de 1890, por fin se intentó realizar un examen arqueológico adecuado de la momia. El antropólogo francés Maurice Delors interpretó los restos como precolombinos.
basándose en el estilo de internamiento y los artefactos. La calificó de princesa azteca, aunque los estudiosos modernos concluyen que probablemente era Shawnee. En la década de 1920, la momia fue trasladada a Cincinnati, donde los rayos X revelaron la causa probable de su muerte: una hemorragia cerebral traumática provocada por una herida cerca de la oreja. Tras años de manipulación y tratamiento cuestionables, la momia fue finalmente adquirida por el Museo Smithsonian en 1973, donde fue oficialmente apodada Dama de los Bosques, o Gran Conchera. Sigue siendo una de las pocas momias precolombinas incuestionables que existen de los bosques orientales. Durante 200 años, su cuerpo conservado ha cautivado a los curiosos como un enigmático vestigio de los pueblos nativos olvidados. Incluso en la muerte, su poder duradero y su dignidad no pueden extinguirse. Número 8. Las cuevas Hellfire. Esculpidas en las profundidades de las colinas de Creta de West Wickham, Inglaterra, se encuentran las cuevas Hellfire, una red artificial de túneles y cámaras subterráneas impregnadas de misterio y folclore. A 90 metros bajo tierra, este complejo de cavernas ha cautivado la imaginación de los amantes de lo oculto durante siglos. Las leyendas hablan de rituales paganos, reuniones de sociedades secretas y fantasmas en su oscuro interior. Las cuevas Hellfire se excavaron en la década de 1750 bajo la dirección de Francis Dashwood, fundador del Club Hellfire. Esta exclusiva sociedad estaba formada por políticos de alto rango, aristócratas e intelectuales que rechazaban la moral tradicional. Poco se sabe de sus actividades en las cuevas, lo que da pie a especulaciones descabelladas. Los informes describen reuniones en las que los miembros se vestían con túnicas y bebían en exceso, participaban en rituales simulados y retozaban con prostitutas. Las apariciones de fantasmas a lo largo de los años, como monjes fantasmas y voces espeluznantes, refuerzan la reputación de la cueva como lugar paranormal. Una leyenda perdurable habla de una joven llamada Suki, que fue engañada y abandonada bajo tierra por su amante mientras se escondía de una tormenta. Sus gritos de angustia resuenan en las cavernas. Hoy en día, sin embargo, escasean las pruebas definitivas que vinculen al Club Hellfire con sucesos sobrenaturales. Aunque las cuevas se utilizaban ocasionalmente para reuniones, su función principal era probablemente la extracción de tiza y sílex. A pesar de la escasa documentación sobre rituales reales, la mística nefasta de la Cueva del Fuego Infernal perdura, atrayendo a visitantes deseosos de vislumbrar las oscuras guaridas de libertinos muertos hace mucho tiempo. Número 7. El hombre de Altamura. En las profundidades de la cueva de Yamalunga, situada cerca de la ciudad de Altamura, en el sur de Italia, se hizo en 1993 un notable descubrimiento que desveló los misterios de nuestros antiguos parientes humanos. Este extraordinario hallazgo fue un esqueleto extraordinariamente bien conservado de un hombre de Neandertal que vivió hace aproximadamente 170.000 años. El esqueleto recibió el nombre de hombre de Altamura y ha proporcionado a los investigadores una oportunidad sin precedentes para estudiar y comprender la anatomía, el estilo de vida y los orígenes de los humanos neandertales. El esqueleto se descubrió incrustado entre capas de piedra caliza y estalactitas en una profunda cavidad cáustica dentro de la cueva. Este afortunado accidente geológico permitió que el esqueleto permaneciera en gran parte intacto y encerrado en los depósitos de calcita. Sin embargo, también supuso un reto para los científicos que esperaban analizar a fondo los restos, ya que querían evitar causar cualquier daño a los frágiles huesos. Solo la cabeza y parte del hombro del hombre de Altamura han quedado al descubierto, mientras que el resto del esqueleto permanece encerrado en la roca. A pesar de estas dificultades, se extrajeron pequeñas muestras óseas que permitieron realizar pruebas de ADN con éxito, proporcionando una gran cantidad de información. Con una estatura estimada de 1,70 metros, el hombre de Altamura poseía muchos rasgos neandertales arquetípicos, como una frente inclinada, fuertes crestas en las cejas y un rostro prognático. Sin embargo, algunas peculiaridades le diferenciaban, como unos pómulos macizos y unos rasgos craneales nunca vistos en otros hallazgos neandertales. Utilizando métodos de datación por radiocarbono, el esqueleto ha sido datado entre 172.000 y 130.000 años de antigüedad. Esto convierte al hombre de Altamura
en el esqueleto neandertal más antiguo descubierto hasta la fecha del que se han extraído muestras de ADN. Número 6. La Cueva de los Cristales. En el año 2000, unos mineros que buscaban nuevos yacimientos de mineral en las profundidades de la montaña Nica, en Chihuahua, México, tropezaron con una maravilla oculta, una caverna llena de monumentales cristales de selenita. La Cueva de los Cristales, lo que descubrieron en su interior, conmocionó al mundo entero. Esta cueva, situada a más de 200 metros bajo tierra, parece sacada de una novela fantástica, con sus imponentes formaciones de yeso, que alcanzan los 12 metros de altura y pesan 55 toneladas. Estas vigas cristalinas translúcidas no se parecen a nada que se pueda encontrar en la superficie de la Tierra. Algunos cristales tienen el grosor suficiente para que una persona pueda atravesarlos caminando. Los entusiastas la han comparado con la fortaleza de la soledad de Superman. Por desgracia, el acceso directo de los turistas sigue siendo imposible, ya que el entorno de la cueva es extremadamente peligroso. Con sus sofocantes 122 grados Fahrenheit de calor y 100% de humedad. Incluso los científicos están restringidos, pero sondas remotas han revelado más de este reino subterráneo de cristal. ¿Cómo se formó esta cueva única bajo la montaña? El magma penetró cerca de la superficie hace unos 26 millones de años, elevando la Tierra. Posteriormente, este magma proporcionó calor para calentar el agua de la cueva durante decenas de miles de años. La cueva quedó completamente inundada de agua subterránea calentada y rica en minerales. El agua contenía grandes cantidades de un mineral llamado anhidrita, que permanecía estable por encima de los 136 grados Fahrenheit. Sin embargo, al enfriarse el agua con el tiempo, la anhidrita se disolvió y empezó a solidificarse en cristales de yeso. La cueva de cristales se encuentra sobre la cámara magmática que mantuvo el agua en el rango de temperatura ideal de 122 a 136 grados Fahrenheit para que la anhidrita se transformara en yeso. Esto permitió que los monstruosos cristales crecieran gradualmente a lo largo de 500.000 años. Estas condiciones especiales, inalcanzables por cambios de temperatura o composición, permitieron que los cristales alcanzaran sus colosales tamaños, convirtiendo la cueva en una auténtica maravilla natural, única en su género. Aunque es demasiado peligrosa para abrirla al turismo, los científicos siguen desvelando más secretos, añadiendo piezas al rompecabezas de la formación de este reino cristalino. Número 5. La antigua compañía humano-perruna. Un asombroso hallazgo arqueológico en la cueva francesa de Chauvin aportó pruebas notables de que los humanos y los lobos ya cooperaban en el Paleolítico mucho antes de la domesticación. En los depósitos de calcita se conservaron huellas paralelas de 26.000 años de antigüedad. El rastro de huellas revela claramente a un niño descalzo, caminando codo con un lobo o un perro en las profundidades del sistema de cuevas. Esto desafía profundamente las suposiciones sobre las primeras relaciones humanas con los cánidos salvajes. Las huellas indican a un niño de unos 8 o 10 años, aventurándose más de 45 metros en la oscuridad, acompañado de un lobo o un perro. Las marcas de carbón en el camino muestran dónde se detuvo la pareja para que el niño pudiera atender a su antorcha parpadeante. Es fácil imaginarse la escena: el valiente niño explorador guiando el camino con la antorcha en alto, seguido por un leal cánido que le sigue desde las sombras. Analizando al príncipe, las huellas de las patas del cánido coincidían con los pasos y la longitud de la zancada del niño, como si se movieran en sincronía. Esta conmovedora instantánea proporciona pruebas tangibles de que nuestros antepasados prehistóricos y los lobos cooperaban, confiaban los unos en los otros y forjaban vínculos significativos mucho antes de cualquier domesticación formal. Más que una captura, este descubrimiento demuestra que los humanos probablemente forjaron vínculos con los cánidos salvajes por comprensión mutua natural, curiosidad e intereses compartidos. Número 4. El sacrificio humano cristalizado. En las profundidades de la oscuridad de la cueva de Actún Tunichil Mugnal, al oeste de Belice, yace un inquietante vestigio de los antiguos rituales religiosos mayas. Los restos óseos de un joven de 17 años sacrificado hacia el año 1200 de nuestra era. Esta víctima de sacrificio, apodada la doncella de cristal, está totalmente incrustada de calcita cristalina
y ofrece una visión escalofriante de las elaboradas ceremonias y creencias espirituales de los antiguos mayas que habitaron esta región entre los años 200 y 900 de nuestra era. Según la cosmología maya, cuevas como Actún Tunachil Muknal eran portales sagrados hacia Xibalba, el terrorífico reino subterráneo de sus dioses. Para apaciguar a estas deidades y cortejar su favor, los mayas ofrecían ofrendas ceremoniales, incluidos sacrificios humanos. En el interior de la cueva, los arqueólogos encontraron altares llenos de cerámica destrozada y hojas de piedra utilizadas en los rituales. Esparcidos entre estas reliquias, yacían los esqueletos de víctimas de sacrificios, tanto jóvenes como adultos, evidenciados por restos de individuos de edades comprendidas entre los bebés y los ancianos. El hallazgo más inquietante fue el cadáver cristalizado de un varón joven en los últimos años de su adolescencia. Aunque en un principio se pensó que era una mujer y se le apodó la doncella de cristal, el análisis posterior de la pelvis confirmó que el esqueleto era masculino. Sus huesos y su cráneo están completamente envueltos en gruesas formaciones de cristal de calcita, lo que le da un aspecto espeluznante y helado. Número 3. Las pinturas rupestres de los antiguos alienígenas. Escondidas en medio de las tierras baldías rurales cerca de Charama, India, son una serie de extraordinarias pinturas rupestres que datan de hace aproximadamente 10.000 años. Estos vívidos frescos representan figuras humanoides de otro mundo que guardan extrañas similitudes con las representaciones modernas de extraterrestres y visitantes alienígenas, lo que ha alimentado un acalorado debate sobre su significado y origen. Aunque las interpretaciones varían enormemente, estos curiosos dibujos permiten comprender el simbolismo y las creencias espirituales de nuestros antepasados prehistóricos. El arte rupestre de Charama fue creado con pigmentos ocres simples pero sorprendentemente vivos, en tonos rojos y naranjas, que han perdurado a lo largo de los milenios. Las figuras humanas se representan con todo detalle, con cabezas grandes y ovaladas, ojos exageradamente almendrados, ausencia de nariz y boca, y lo que parecen ser armas o herramientas en las manos. En la actualidad, estos personajes de curioso aspecto futurista se han comparado con seres extraterrestres que empuñan pistolas de rayos y naves espaciales de ciencia ficción. Algunos entusiastas de los ovnis sostienen que las pinturas muestran literalmente a antiguos alienígenas que visitaron la Tierra y fueron inmortalizados por pueblos primitivos que los veneraban como dioses. Sin embargo, un examen más crítico sostiene que los alienígenas probablemente tenían un significado mitológico o chamánico para las culturas cazadoras-recolectoras de la Edad de Piedra, centradas en el animismo y los espíritus animales. Cuevas prehistóricas de todo el mundo contienen temas similares, que reflejan tradiciones relacionadas con la fertilidad, las visiones y el más allá. Número 2. Las misteriosas cuevas de Longyu. Esculpido bajo las ondulantes colinas que bordean el río Ling, en la provincia china de Zhejiang, se encuentra el desconcertante complejo de las cuevas de Longyu. Desde su descubrimiento en 1992, el origen y la desconcertante construcción de estas inmensas cavernas artificiales han confundido a los científicos, dando lugar a tentadoras teorías. Con más de 50.000 metros de longitud, las cuevas U contienen una red de 24 cámaras abovedadas que se entrecruzan, la mayor de las cuales alcanza alturas de más de 30 metros. Lo sorprendente de las cuevas es que no hay registros históricos de su creación, ni signos evidentes de las herramientas o técnicas utilizadas para excavarlas. Las grutas presentan paredes suavemente talladas, techos, pilares, nichos y tallas de piedra con un alto nivel de sofisticación ingenieril. La importancia religiosa de la cueva queda patente en la imaginería budista y las inscripciones que adornan las paredes. Los complejos sistemas de drenaje impiden que el yacimiento sea simplemente minero. Las cuevas tampoco parecen cavernas kársticas naturales, aunque desde la década de 1990 se han explorado como destino turístico. En la actualidad la mayoría de las cuevas están cerradas a los visitantes, mientras los arqueólogos intentan datar y descifrar su enigmática historia. La escala de las cuevas de Long-U implica una inmensa mano de obra organizada, una notable ingeniería y motivos lo bastante importantes como para justificar el desplazamiento de más de 1 millón de personas. Su finalidad y sus creadores siguen siendo profundos misterios.
Número 1. Orígenes vinícolas de Sicilia. El descubrimiento de restos de vino de 6.000 años de antigüedad en jarras de terracota de la cueva italiana de Finiquito reescribió la historia, revelando que la elaboración del vino existía en Sicilia 3.000 años antes de lo que se pensaba. Este hallazgo puso en entredicho la hipótesis de que el vino llegó más tarde, con los colonos griegos del siglo VIII a.C. Por el contrario, los sicilianos ya producían vino en el año 4000 a.C. En el estudio de 2020, los investigadores identificaron depósitos de ácido tartárico en el interior de jarras excavadas en la cueva costera. El ácido tartárico es un biomarcador químico que se produce durante la fermentación de la uva y el almacenamiento del vino. Estos antiguos oligoelementos proporcionan una prueba decisiva de que las vasijas contenían originalmente vino. Es probable que los primeros sicilianos fermentaran la uva local en vasijas de arcilla, como en el resto del Mediterráneo. Sin embargo, antes de este estudio, se creía que una vinificación tan sofisticada era imposible en una época tan temprana. El descubrimiento pone de relieve la innovación y sofisticación de la cultura siciliana primitiva, incluso antes de la llegada de los griegos. Producir vino a partir de la uva requiere cosecharla en su punto óptimo de maduración, extraer el jugo, iniciar la fermentación natural con levaduras y, a continuación, conservarlo. Residuos. Los análisis ofrecen una instantánea química de este oficio de 6.000 años de antigüedad. El legado vitivinícola de Sicilia, confirmado arqueológicamente, tiene ya 6.000 años y contando. Esta pequeña cueva junto al mar ha arrojado datos con enormes implicaciones que demuestran que Sicilia fue una pionera dominante en la configuración de la cultura vinícola de Europa desde la prehistoria. Gracias por vernos. Hasta la próxima.